Yo quiero iniciar esta enseñanza contándoles el testimonio de un joven que llegó a una iglesia y desde niño había empezado a ser formado en el tema de la música. Y entonces sus padres, desde que él tenía la capacidad de poder iniciarse en la interpretación de un instrumento, empezaron a contratarle profesores, le compraron instrumentos musicales. Luego, más grande, lo llevaron a escuelas de música, y aquel joven con un talento especial empezó a crecer en la música y empezó a escuchar muchísimos grupos musicales y muchísimas bandas. Y de pronto alguien, cuando tenía quizá la edad de 17 años, descubrió que era un gran guitarrista. Así que lo llamó y dijo: yo quiero que usted haga parte de mi banda, que usted haga parte de mi grupo y que empiece a tocar con nosotros la guitarra. Y era un grupo reconocido del lugar en el que él vivía. Así que empezó a tocar con ellos. Y estando en ese contexto, empezó a descubrir otras cosas del mundo que le llamaron en gran manera la atención. Entonces empezó a salir con mujeres, empezó a consumir drogas, ¿cierto? Y en este medio de la farándula musical en la que él se desenvolvía, conoció muchísimas cosas del mundo. Y aparte de ello, conoció la fama. Pero un día sus amigos del grupo lo dejaron, lo abandonaron. El grupo se disgregó, lo abandonaron y él quedó a la deriva sin un escenario, sin un lugar donde poder hacer el trabajo que tanto amaba con la música. Un día, caminando por una de las calles de su ciudad, pasó por al frente de una iglesia y encontró que estaban en una reunión, en un culto, y que aquella reunión tenía una parte musical muy interesante. Y que la música que estaban cantando en esa iglesia no era la música que él creía que se cantaba en las iglesias cristianas. Entonces se acercó un poco más y uno de los sugieres que se encontraba en la puerta lo hizo entrar al templo y le llamó en gran manera la atención lo que estaba sucediendo aquella noche en ese lugar. Y entonces empezó a asistir regularmente a aquella iglesia, empezó a asistir al grupo de los jóvenes, a las reuniones, y se empezó a incluir en el trabajo que hacían en la iglesia. Sin embargo, aquel joven aún no había conocido al Señor, no había nacido de nuevo. Un día, con esa necesidad de poder tocar, de poder mostrar su talento, sus instrumentos, su habilidad, se acercó al líder de alabanza y le dijo: bueno, yo veo que ustedes tienen un muy buen grupo. Le contó su historia: yo fui guitarrista de una banda reconocida y ahora estoy aquí en la iglesia y estoy disponible para que ustedes me permitan tocar. El líder de la alabanza de aquella iglesia le dijo: muy bien, nosotros tenemos un proceso para poder estar aquí al frente. El primero es que usted tiene que comprometerse con Dios. El segundo es que usted tiene que vivir una ruta de crecimiento espiritual en la que tiene que ser formado en la Biblia y tiene que dar frutos. Entonces aquel joven, con cierta tristeza en su rostro, le dijo al líder de la alabanza de aquella iglesia: yo no quiero eso. A mí me gusta la música, yo quiero tocar, yo quiero que me aplaudan. Eso es lo que realmente a mí me interesa. La respuesta del líder de alabanza de aquella iglesia fue esta. Le dijo: joven, la Biblia dice que no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es de ese pasaje que yo quiero compartir esta noche, que se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15. Juan escribe aquí en este pasaje esas palabras de forma literal: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quizá usted, que es cristiano o que va a una iglesia regularmente, ha escuchado este versículo cientos de veces, pero tal vez usted que nos escucha allá en su casa tras de su teléfono celular nunca ha escuchado este versículo. Y yo quiero compartir acerca de este versículo 3 elementos. Uno,
algunas generalidades acerca de lo que es el mundo. 2, el problema del hombre. Y 3, hablaré sobre el problema de amar el mundo. Aquí Juan habla acerca del mundo, y el mundo referenciado aquí no es el sistema de la creación, el que está compuesto por ciclos naturales, el que está compuesto por las estaciones, por el día, por la noche, por los astros. Pues en realidad este mundo del que es la creación, Dios lo ama. La Biblia dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios, y Dios cómo no va a amar algo que habla de sí mismo. Y el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que el mundo del que está hablando Juan aquí no es del planeta Tierra. El mundo del que está hablando aquí es de un sistema que compone o que ha cautivado el corazón de la humanidad. La traducción del idioma original de la palabra mundo en este versículo es la palabra cosmos, que significa orden, disposición o sistema. Y déjeme decirle que hay un sistema satánico que ha querido y logrado conquistar el corazón de los hombres y de las mujeres. La humanidad pecadora está en rebelión contra Dios. Muchos consideran ser hijos de Dios, pero tienen una vida contraria a esa consideración. Y de ese sistema gobernado por Satanás, que ha cautivado la conducta de los hombres y de las mujeres, le hablaré esta noche. Y lo primero que quiero hablarle acerca de ese sistema que la Biblia llama el mundo. Bueno, hay algunas generalidades en la Biblia y quiero que las veamos así rápidamente en esta noche. Lo primero es que el mundo es un lugar de oscuridad. Vayamos por favor a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús está hablando aquí con sus discípulos y les dice: mire, ustedes son la luz del mundo. El mundo está en oscuridad y hay una luz, y la luz son los hijos de Dios, porque viven diferente a como vive el mundo. El mundo es un lugar de oscuridad, y esa oscuridad está representada en la conducta de los hombres y las mujeres. Ahora leamos Juan capítulo 8, el versículo 12. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús habló diciendo, lo repitió: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús está diciendo que ahora Él es la luz del mundo, y que el que le sigue es luz. Así que el que no sigue a Jesús, el que no vive su palabra, el que no la obedece, está en tinieblas. El mundo, entonces, es un lugar de oscuridad. Número 2, el mundo tiene un príncipe. Juan capítulo 12, el versículo 31. Juan 12, 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Leamos Efesios capítulo 2, el versículo 2. Leamos desde el 1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, cuando estaban en el mundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí está hablando la palabra que el mundo tiene un príncipe, y aquí habla de ese príncipe, y el príncipe es Satanás, y este mora en el mundo. Juan capítulo, primera de Juan, ahí más adelantico del que estamos estudiando, capítulo 4, el versículo 4 dice esto: hijitos, vosotros sois de Dios. Le está hablando a los hijos de Dios.
y os habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan está diciendo, en el mundo está el príncipe del mundo, que es Satanás. Él mora en el mundo, él está en medio del mundo, en medio de las personas, en medio del sistema de corrupción que gobierna la conducta de las personas. Ese es el príncipe de este mundo. Así que cuando el hombre sirve a los placeres de esta vida, entonces está sirviendo al príncipe de este mundo. Número 3, tiene una corriente. Lo leímos ahí en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y a qué se refiere la corriente de este mundo? Bueno, son todos los principios que gobiernan la conducta del hombre sin Dios. Y veamos un poquito acerca de esa corriente del mundo. Vamos a Juan, capítulo 1, el versículo 29. Juan 1:29. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La corriente del mundo está gobernada por el pecado. Y yo creo que, quizá pudiéramos hacer un estudio acerca del pecado. Pero en el conocimiento natural de quienes me están escuchando esta noche, estoy seguro que hay un claro concepto acerca de lo que es el pecado. Y esta corriente del mundo, hay muchos pecados y la Biblia es clara con relación al pecado. Pensemos, por ejemplo, en la infidelidad. Esa es una de las normas naturales del hombre sin Cristo que gobierna la corriente de este mundo. O la corrupción, ¿cierto? Bueno, aquí en Primera de Juan capítulo 4 hay algunas características de ello. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 5 dice, mire por ejemplo esto, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir, tienen unas ideas muy parecidas. Cuando yo estoy en mi trabajo, algunas veces me hacen preguntas acerca de la Biblia y me dicen, o más bien preguntas acerca de lo que yo pienso. Y me dicen, ¿usted qué piensa acerca de este o aquel tema? Una respuesta normal sería, pensemos por ejemplo, si viene una persona a hablar con usted, ¿cierto? Y le falta el respeto, ¿cuál sería su conducta? La Biblia me dice que yo debo callarme, que si me golpean una mejilla ponga la otra. Y mi respuesta siempre es, ¿la Biblia dice qué? ¿La Biblia me enseña qué? Esa es la corriente de Dios. Pero la corriente del mundo son todas las ideas comunes de lo que constituye la conducta del hombre. Aquí está hablando, especificando, por ejemplo, acerca del hablar. Dice, ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Se comprenden, se entienden, tienen las mismas conversaciones, ¿cierto? Naturalmente, si nos acercamos a un grupo de hombres que no son cristianos, las conversaciones de los hombres que no son cristianos naturalmente son acerca de las mujeres, ¿cierto? Y entonces cuando uno es creyente y está en medio de ese contexto, tiene que apartarse de ese lugar porque no es compatible con esa corriente del mundo. Colosenses capítulo 2, el versículo 8, dice que el mundo tiene unos rudimentos o unos principios. Colosenses 2, 8. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando yo leí este pasaje dije, pero es que eso es como lo mismo que lo anterior, como la corriente del mundo. Y al estudiar un poquitico acerca de los rudimentos del mundo, se refiere acerca de las tradiciones religiosas del mundo. Es decir, que
naturalmente la religión, y a mí cuando me hablan de que si soy cristiano y si soy religioso, yo digo que sí soy cristiano porque creo en Cristo, pero que no soy religioso porque no practico costumbres, sino que trato de vivir lo que la Biblia enseña. Bueno, aquí está hablando de las tradiciones de las religiones. El mundo está gobernado por la religión. Y entonces las religiones tienen una serie de tradiciones que no están en la Biblia, que no aparecen en la Biblia. En la última predicación que yo hice acá, recuerdo que les dije, bueno, haga un listado de las costumbres y de las tradiciones que en su iglesia practican. De lo que quizá le enseñó su mamá, su papá, su abuela, su tatarabuela, porque muchos hablan de que son lo que ahora son religiosamente porque esa es su tradición, porque eso fue lo que les enseñaron. Y les decía, haga un listado de eso. Y luego coja la Biblia y corrobore lo que son esas tradiciones con lo que dice la Biblia. Si están en la Biblia, si Jesús las practicó, si la practicaron los apóstoles, bueno, vívalas porque es bíblico. Pero si no, usted está viendo un sistema de religión que nada tiene que ver con Dios. Y esto es lo que la Biblia llama los rudimentos del mundo. En este mismo pasaje de Colosenses, yo no lo puedo leer acá porque el tiempo no me alcanza, pero entre el versículo 16 y 17 y el versículo 20 particularmente, está hablando de una serie de elementos religiosos que vivían en la época. Y entonces Pablo les está diciendo, esos son los rudimentos del mundo, ustedes están apegados a una serie de costumbres que no son bíblicas, que no son espirituales, que no lo llevan a la salvación, pero que lo tienen ahí amarrado. Déjeme decirle que la religiosidad es una de las estrategias de Satanás para alejar al hombre de Jesucristo. El mundo tiene una mentirosa realidad. Juan 14, 17. Juan 14, 17 dice, bueno, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos, les está hablando acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Y les está diciendo, mire, el mundo no le puede conocer, no puede conocer la verdad, porque son del mundo. Pero ustedes que han conocido al Hijo de Dios, que han conocido al Señor, conocen la verdad. No hay una verdad más absoluta que la Biblia y que lo que Jesús enseña en su palabra. La verdad del mundo es una verdad distorsionada. Primera de Corintios 1:20. Mire lo que dice este pasaje. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? La palabra siglo tiene el mismo significado de mundo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No ha distorsionado Dios la verdad de este mundo? Estamos apegados a una serie de prácticas y de conductas que son una mentira. Y es una mentira porque la Biblia enseña que son una mentira. Pero el hombre natural considera que está viviendo de la forma correcta. Y más adelante en el capítulo 3, el versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo, mire, porque el conocimiento de este mundo, porque los pensamientos que son el común denominador de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
El pensamiento del hombre natural es contrario al pensamiento de Dios. Y dice Corintios acá que Dios lo considera un tonto pensamiento, un pensamiento insensato. El hombre que vive en el mundo, que está apegado a las cosas del mundo, el joven de la historia que conté al comienzo, estaba apegado a una mentirosa realidad. El mundo, número 6, el mundo no es compatible con los hijos de Dios. Juan 15, 19. Juan 15, 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo os aborrece. Y el versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Son palabras de Jesús. Y Jesús está diciendo, ustedes saben por qué sus ideas, sus principios que están constituidos de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no son apetecidos por el común denominador de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Bueno, porque ellos son del mundo, dice Jesús. Esa es la respuesta de Jesús acá. Y Jesús le dice: a mí me han aborrecido, porque yo no soy del mundo como ellos son del mundo. Santiago 4:4 dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso quiere decir que todo el que practica la mentirosa realidad del mundo, que no está en la palabra, es un enemigo de Dios. No es compatible con Dios. Y mire que este pasaje dice que si alguno ama a Dios, bueno, tiene que ser diferente a la corriente del mundo. Número 7. El mundo es un sistema que conduce a la muerte. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y muchos pasajes de la Biblia dicen que esta vida terrenal es pasajera. Creo que aquí tengo uno que está en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17. Sí, dice: y el mundo pasa y sus deseos. Es decir, esa vida que nosotros tenemos aquí y que algunos dicen que hay que vivirla, y ese hay que vivirla está gobernado por el libertinaje y por los deseos de este mundo. Dice, eso pasa. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Mire, esto va a pasar. Esta alegría terrenal que usted considera alegría va a pasar, se va a acabar, porque usted un día se va a morir. Pero la eternidad que viene a partir del día en que usted se muera está determinada por esta vida terrenal. Acuérdese de la historia del rico y Lázaro. Dice la historia del rico y Lázaro, dice que Jesús enseña y dice, y él tenía sus bienes en la tierra, sus bondades, su vida alegre en la tierra, pero murió y fue al infierno. Así que este mundo es un sistema que conduce a la muerte, es pasajero. Aquí se acaban. Usted puede vivir lo que considere la mayor alegría y desear lo que más quiere, ¿cierto? Y lograrlo en este mundo, pero si su corazón no está con Dios, déjeme ser sincero y decirle que va a morir y va a ir al infierno. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive la palabra correctamente, el que se esfuerza por escuchar la palabra y aplicarla, entonces permanecerá para siempre, tendrá la vida eterna con Cristo. Número 8. Y esta sí me gusta mucho. El mundo tiene una parte débil. Primera de Juan 5.
Primera de Juan 5, el versículo 4 y el versículo 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Qué maravilla! Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestro creer. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mire lo maravilloso de estos dos versículos. Hemos hablado en los 7 puntos anteriores que el mundo es un sistema de oscuridad gobernado por Satanás y que está establecido en el corazón de los hombres y las mujeres, y que todo el mundo quiere pensar y vivir de la misma manera, y que no quiere organizar su vida, ¿cierto? Y entonces quiere practicar el pecado, y entonces por eso es infiel, por eso roba, por eso es deshonesto, por eso miente, y esa es la naturaleza humana, ¿cierto? Pero aquí hay una forma de vencer esa corriente mundanal que nos aleja de Dios. Y la forma de hacerlo, dice acá, es creer en Jesús, es nuestra fe. Cuando usted llega a Cristo y dice, oiga, sí, de verdad que yo tengo una vida desordenada. Vea, yo tengo un grave problema con la mentira. Yo soy un gran mentiroso. Y necesito cambiar. Ese cambio lo puede generar únicamente Cristo en el corazón del hombre. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el pasaje. Este es el antídoto contra el mundo. Dice acá, nuestra fe, nuestro creer en Cristo, lo que la palabra nos ha enseñado. Y luego Juan formula una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Mire que cuando uno lee esa pregunta dice, no, la respuesta aquí va a ser Dios, el que vence al mundo. Pero aquí dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí está la complicación del asunto. Muchos dicen creer en Cristo. Este es un creer intelectual, un creer de que quizá en realidad Jesús vino al mundo, ¿cierto? Y vivió 33 años y luego fue crucificado y al tercer día resucitó, ¿cierto? Y entonces, con mucho respeto digo, algunos tienen un Cristo crucificado allí en su casa porque creen en Cristo, porque así es. Pero creer en Cristo trasciende a simplemente esos actos básicos. Creer en Cristo significa tener una conducta conforme lo enseña la palabra de Dios, una vida diferente, no hacer parte de la corriente de este mundo. No alcanzo a compartirle lo que nos hace falta, y lo voy a dejar para dentro de 8 días porque no me puedo alargar de la media hora, pero quiero decirle una cosa. Quiero decirle que si usted hace parte de la corriente de este mundo, que si usted hace parte de los que piensan como piensa el común denominador de las personas, y como dice Juan, usted es de los que aman al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces el amor de Dios no está en usted, entonces la salvación no es para usted, entonces el perdón de Dios aún no ha llegado a usted y necesita acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados y decirle: Señor, yo ya no quiero vivir como enseña la corriente de este mundo, yo ya no quiero servir al príncipe de este mundo, yo quiero ser un verdadero hijo tuyo que crea verdaderamente en ti. Señor del cielo, te damos muchísimas gracias en esta noche y te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso.